Para mí de verdad es una gran responsabilidad estar aquí. Es valioso y hay mucho temor en mí porque es la palabra del Señor. Y habiendo tenido ayer un mensaje poderoso con una maestra de la palabra como es nuestra pastora, imagínense qué privilegio y qué reto también tan grande para mí estar aquí. Cuando se me asignó este día, yo le decía, Señor, tú sabes que no me gusta hablar mucho, tú sabes que no siento que estoy, pero le dije, Espíritu Santo, sé tú tomando el control y yo sé que tú me vas a ayudar. Entonces estaba más o menos como Jesús, que Señor, si puedes pasa de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad, que no se haga mi voluntad sino la mía. Así estaba. Y bueno, pues le decía, Espíritu Santo, ayúdame, revélame qué quieres que hable. Y el mensaje del día de hoy son de esos tesoros que hay en la palabra, que la palabra tiene en el Antiguo Testamento y que el Espíritu Santo cuando uno coge y está hambriento y está anhelando tener algo, una revelación fresca del cielo, el cielo te lo revela, el Espíritu Santo te lo revela. Cuando estábamos cantando, mis hermanos, el Espíritu Santo me decía que todo es por Él, con Él, para Él. Tú no vas a poder seguir adelante si Él no está contigo. Tú no vas a poder tomar decisiones si Él no está contigo. Y el Espíritu Santo nos ayuda a ser valientes. Y el mensaje que el Espíritu Santo me dio para hoy fue determinación igual bendición. Luego que yo le puse el título al mensaje, yo me acordé que nuestra pastora nos ha llamado mujeres determinadas. Y yo dije, wow, Señor. No quise hacer un copy-paste, pero Señor, gracias porque me diste determinación igual bendición. Yo me determino a estudiar, voy a lograr mi carrera. Yo me determino a aplicar a un trabajo, a otro, voy a llegar a tener un buen trabajo. Yo me determino a que mi casa esté limpia todos los días, me levanto temprano, la limpio y está limpia. Nuestra vida en sí cada día es de determinarnos, de determinación. Pero el Espíritu Santo me hizo ver, vamos a hablar de un rey que tuvo Judá, que fue el rey Asa. Y investigando yo en la genealogía del rey Asa, precisamente no es que tuvo un padre que dio un buen ejemplo. El rey Abías fue un rey que hizo todo lo malo, que no estuvo alineado con los mandamientos y estatutos que en aquel entonces todo el pueblo israelita estaba determinado a hacer. Pero el rey Abías era el papá, pero el rey Asa fue un hombre que cambió y transformó todo aquello. Entonces, yo les traje aquí cómo el significado de la palabra determinado. Es un verbo, la palabra determinar es un verbo que se utiliza para señalar la acción de establecer un dato de información, así como también fijar y hacer claros los elementos de una situación, cosa o evento. Como les mencionaba anteriormente, si yo me determino a estudiar, logro tener la carrera. Si yo me determino a que mi casa esté limpia, logro. Si yo me determino a que mis hijos tienen que hacer la tarea, se logra. Como buenas mujeres que somos. ¿Cómo es una persona determinada? La persona determinada muestra firmeza, valor, osadía, establece los términos de algo al hablar o al actuar, es decidido y valeroso. Pero vamos a hablar del rey Abías y yo los invito a abrir la palabra en 2 de Crónicas 14. Lo vamos a leer del versículo 1 al versículo 7 y su palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá, de los lugares altos, las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Y edificó ciudades fortificadas,
por cuanto había paz en la tierra y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Nos vamos a detener un ratito ahí. Jehová le había dado paz. Qué determinación la de este hombre. Qué determinación de no haber seguido los pasos de su padre y haberse determinado a quitar los lugares altos, haber quitado. A veces, hermanos, si lo transformamos a nuestra vida espiritual, tenemos que quitar todo aquello que a Dios no le agrada, todo aquello que está estorbando, que está impidiendo la manifestación gloriosa. Por eso cuando yo estaba ahí atrás, el Espíritu Santo me hizo un clic y me dijo, es que conmigo lo van a lograr. Y ¿saben qué? Cuando estaba preparando este mensaje, vino algo muy fuerte a mi corazón con los sacerdotes. Sabemos que las mujeres siempre hemos estado ahí y bíblicamente las mujeres estaban con Jesús. Pero vino algo tan fuerte a mí que el Espíritu Santo hablaba a mi corazón. Y mujeres, esposas, las que somos esposas, y también a los sacerdotes aquí, vamos a ver al sacerdocio levantarse. Vamos a ver al sacerdote levantarse. Vamos a ver a estos hombres de Dios levantarse a orar, a ayunar, a declarar la palabra, a guerrear, a interceder. Porque es común ver a las mujeres eso, pero vamos a ver eso en nuestros esposos, hermanos. Y yo lo declaro, yo lo creo. Yo lo creo. Cuando yo estaba preparando este mensaje, yo dije, wow, Señor, Asa se determinó. Yo sé que el sacerdocio en Rey de Gloria lo va a lograr. Yo sé que el sacerdocio en Rey de Gloria lo va a hacer. Gloria a Dios. Asa, el papá de Asa, el rey Abías solamente reinó 3 años, pero Asa reinó 41 años. ¡Wow! ¡Qué diferencia! Son 38 años de diferencia. De verdad Dios lo respaldó. Pudimos ver el respaldo de Dios. Las cualidades que él tuvo en su reinado. Él tenía carácter. Él quitó la idolatría. Él ordenó obedecer al Dios verdadero. Así como cuando tú, varón, en tu casa ordenas. A mí me gusta, hay a la entrada de mi casa yo le dije, Señor, yo voy a poner aquí, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y es algo que a lo que cada vez que entramos yo lo veo y digo, Señor, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y siempre a veces uno razona y dice, bueno, pero gramaticalmente está mal dicho que uno diga yo, primero yo. Gramaticalmente, y aquí mi hermana Patti, que es española, sabe que primero se tiene que dar el paso al otro. Pero cuando yo le dije, Señor, pero es que uno razonando, ¿no? Y el Espíritu Santo me dice, es que el trato empieza contigo, conmigo empieza. El cambio empieza en mí. Y el que lee esa palabra, yo en mi casa, es que empieza la transformación a través de su Santo Espíritu. Asa quitó los lugares altos. Quitó todo eso, si leemos esas imágenes, y destruyó todos los símbolos de Acera. La genealogía de Asa, investigando, encontré que la abuela de él había creado una imagen a Acera y él se determinó tanto. Yo me puse a investigar, me gusta investigar mucho y vi que la abuela de él, Maaca, había sido en aquella época nieta de Absalón, y creo que todos acá nosotros sabemos lo que pasó con Absalón, que se sublevó contra el rey David. Yo, wow, Señor, pero cómo este muchacho transformó todo, lo cambió, se determinó. Al ser determinado obtuvo bendición. Si leemos en el versículo 7, dice, dijo por tanto a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras. Y ahí nos vamos a detener un ratito. Cuando nosotros estamos levantando esa ciudad, investigando, así mismo mis hermanos, porque me tomé el tiempo de investigar y dije, Señor, quiero tener toda la mayor información posible. Cuando en el antiguo tiempo edificaban ciudades, casi siempre la construían en el costado de una montaña o de una loma donde el abastecimiento del agua era seguro.
Yo dije, Señor, no podían construir una ciudad en un lugar donde sabían de que el agua no iba a llegar. Yo creo que todos podemos vivir sin teléfono, sin energía, pero sin agua nadie puede vivir. Sin su palabra no podemos vivir. Cuando comenzamos a construir una relación con el Espíritu Santo, sin su palabra no podemos vivir. La palabra dice que Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. Pero como les decía, nos vamos a detener en esta parte cuando Él dice, edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, las puertas y las barras. Entonces yo dije, Señor, me llamó tanto la atención esta parte. Y dije, Señor, torres, puertas y barras. Yo dije, Espíritu Santo, ¿qué me quieres enseñar aquí? ¿Qué quieres que le enseñe a tu pueblo? Y buscando las torres, ustedes saben que en las torres estaban los vigías, estaban los centinelas de las ciudades, los atalayas, los intercesores. Las torres, los rasgos más importantes del interior de una ciudad, eran más altas que anchas. Cuando levantamos esa adoración, cuando levantamos esa alabanza a nuestro Dios, cuando nos determinamos en alabar y en glorificar, aún en el momento más difícil, en el momento más duro, en el momento en que parece que no hay solución, en el momento en donde no podemos más, en el momento en donde nuestro hijo se rebeló. Yo quiero felicitar aquí a una mujer determinada. Y ayer, Patti, cuando yo estaba arriba en el altar, el Señor clarito me decía que Él te estaba honrando, porque tú lo habías honrado. Y era una palabra que el Señor le quería dar a la iglesia, que Él honra a los que le honran. Lo está en la palabra, mis hermanos. Pero ayer cuando yo vi a la hija de Patti, creo que todos sabemos el testimonio de la hija de Patti, de lo que Patti ha hecho, yo dije, wow, Señor, tú sí que eres fiel. Tú sí que eres fiel. Se determinó. Ella, wow, Señor, qué fortaleza. La bendición de que su hija estuvo aquí. La segunda parte son las puertas. Y las puertas, con frecuencia, según mis investigaciones, dice, con frecuencia tenían poderosas torres que las protegían. Y yo le decía, Señor, esa relación que mantenemos, que establecemos con Jesús. Y su palabra dice en Juan 10:9, dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Por algo su palabra dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Gloria a Dios. Y la última, que son las barras. Las barras las protecciones eran horizontales que se cruzaban contra las puertas para hacerlas impenetrables. Para hacerlas impenetrables. Cuando uno se levanta, y ahí el Espíritu Santo me decía, cuando yo estoy contigo, soy yo el que te guarda. Soy yo el que te defiende, soy yo el que pelea por ti. Por eso, Asa tenía algo bien especial, el rey Asa, que la palabra menciona, y ustedes lo van a poder corroborar en el capítulo 15, 17, que él tenía un corazón perfecto. Y un corazón perfecto no precisamente significa que no vayamos a tener fallas o que no vayamos a fallarle a Dios, no. Es un corazón humilde, es un corazón que se rinde, es un corazón que se determina, es un corazón que dice, Señor, aunque no tengo ganas, lo voy a hacer. Aunque no tengo ganas. Asa tenía esa determinación, tenía ese carácter, se fue en contra de su abuela, hizo la imagen, él la destruyó, la desmenuzó. Por eso en Primera de Reyes 8:61 el Señor nos dice, sea pues vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como en el día de hoy. Mis hermanos, la vida de este rey a mí me enseñó mucho en saber de que si yo no tengo,
yo creo que todos no tenemos como que un buen... Cuando yo estaba haciendo este mensaje, yo recordaba y me identificaba mucho ayer con lo que hablaba la pastora, porque quizás no todos tuvimos una buena relación con nuestros padres. Quizás no, todos no. Y yo recuerdo que cuando él ya partió con el Señor, bendito Dios, él partió con él. Y yo decía, yo pequeña, desde que era pequeña, porque él fue un hombre muy duro, yo decía, Señor, yo en pequeña les digo, pasé, yo estoy, desde que tengo 6 años estoy en el Evangelio. Y yo le decía, no, es que él no se va a ir, él se va a ir al infierno. En pequeña les hablo, o sea, por lo duro que él era. Cuando él enfermó gravemente, yo tuve que ir corriendo a mi país. Y hubo un momento, mis hermanos, tengo 2 hermanos, una hermana que vive en Ecuador y otro hermano que vive en Argentina, nos reunimos. Y llegó ese momento, mis hermanos, en que, ok, mi papi está mal, realmente ya el doctor no daba esperanzas, él decía, bueno, no lo puedo operar porque si lo opero se muere igual. A las 2 semanas de los que yo llegué a Ecuador, él falleció. Y llegó ese momento, mis hermanos, en cuando estábamos ahí, la hermana Erika, la hermana que ministra acá, o sea, habían cosas, todavía hay cosas que uno comienza a recordar, pero Dios, el Espíritu Santo me confrontó en esa habitación y cuando yo lo vi todo indefenso, lo vi débil. Yo dije, Señor, ¿quién soy yo para no perdonarlo? ¿Quién soy yo para recordar con dolor? Porque a veces uno recuerda con dolor, mis hermanos. El que no me diga que no recuerda con dolor, mis hermanos, uno recuerda con dolor las cosas. Pero llega cuando el Espíritu Santo te confronta. Por eso yo estoy... Y hoy me hablaba el Señor y me decía, se me venía ese versículo de Joel, y en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y dije, Señor, agarro esa promesa, sigue derramando de tu espíritu sobre mí, Señor. Sígueme, ayúdame, Señor, ayúdanos, Señor, a como iglesia, a que podamos estar llenos de ti. Bueno, para no desviarme, entramos con mi hermano. Fueron años de mucho dolor, mi hermano. Mucho dolor, porque tanto así que mi mamá nos llevaba a la iglesia y en una de esas, cuando mis hermanos y yo la veíamos corriendo, entrando a la iglesia, ya sabíamos que teníamos que coger nuestras cosas y volar a la casa, porque si no él la agredía físicamente. Y uno creciendo en todo ese ambiente, comenzando a recordar, porque habían cosas, yo noté que yo había bloqueado, porque nosotros los 3 nos sentamos y comenzamos a hablar, bueno, pasó esto, yo había bloqueado. Cuando teníamos que ir a la iglesia, caminábamos hasta 3 horas. Yo sí digo, Señor, cuando una mujer se determina que su familia, que su generación, a que toda su generación cambie, wow, Señor. Y el Espíritu Santo me hablaba que lo va a hacer con el varón. Es mi anhelo, mi hermano. Usted, varón, es mi anhelo que se levante. Es mi anhelo que se levante y que diga, ok, esta vez yo me voy a levantar y vamos a ayunar, vamos a orar, vamos a leer la palabra. Señor, hay cambios, necesito cambios en mi casa, necesito cambios en mi economía. Caminábamos 3 horas, mis hermanos. Pero mi mamá no se detuvo y determinada ella seguía. Y nos íbamos quejando, caminando, no. Y no porque no había carro en casa, no porque no había dinero, era simplemente porque era el castigo de parte de él de no dejarnos, el enemigo. Pero cuando estábamos con él nos pidió perdón, mis hermanos. Yo digo que en media hora Dios redimió los 43 años, porque tengo ahorita 46 y él partió hace casi 3 años. 43 años de dolor que había en el corazón mío y en el de mis hermanos. Dios lo redimió. Dios, hermano, es que a veces yo estaba tan agobiada que yo decía, Señor, y recuerdo que el día anterior que él falleciera, yo hice una oración que yo no sé ni por qué la hice, pero sé ahora que el Espíritu Santo me guió. Yo dije, Señor, tú estás preparando morada, porque él no quería quedarse solo, él estaba muy débil. Y ya yo pasaba todo el día, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche atendiéndolo, enseñándome también el Espíritu Santo a perdonar,
porque no fue fácil. Imagínense, si habiendo visto el maltrato que le hacía a mi mamá por llevarnos a la iglesia, porque es que mi papá prefería vernos en una fiesta bailando en la iglesia. Era una cosa que se endemoniaba, Dios mío, Señor, como el enemigo. Pero ahí llega Dios. Ahí llega Dios en medio de su misericordia. Mamá Rosa, lo que hablábamos, recuerden, empezando el servicio, ahí llega Dios en medio de su misericordia, lo alcanzó. Él no nos deja. Y él a tal punto que él prefería eso. ¿Qué padre? Yo digo, wow, Señor. Ahora yo digo, pero bueno, bendito tu Padre. Y en ese momento, en esa media hora en donde estuvimos ahí, en donde mis hermanos y yo previamente hablamos, bueno, mire mi papi, y lloramos porque cada uno tenía sus heridas, lloramos los tres, y bueno, a atenderlo, a demostrarle, porque quizás hasta la familia de él pensó, Erika, Pablo y Gaby no van a ver a su papá por cómo fue, porque sabían ellos, ¿no? Pero nosotros estuvimos ahí. Mi mamá también pudo llegar. Ya estaban separados, estaban divorciados, pero ella llegó porque para él era preciso ver a mi mamá para pedirle perdón por todo el daño. Le pidió perdón, pero en esa media hora, mis hermanos, claramente, les digo así, claramente, como el Espíritu Santo, sentimos el abrazo, incluso sentimos cómo el Espíritu Santo lo abrazó a él. Y él no paraba de llorar, un hombre tan duro, mis hermanos. Yo podía sentir literal, mis hermanos, yo podía sentir ángeles encima. Yo podía sentir los ángeles. Yo dije, Señor, ¿vale o no vale la pena servir a nuestro Dios, mis hermanos? Y ese pensamiento que yo tenía de que él no se iba con Dios, yo sé que él se fue con Dios. Mi hermana le contrató una enfermera para aquel, porque como no nos podíamos quedar a dormir. Y la enfermera nos dijo, la mañana que yo llegué, yo le decía a mi hermana Gaby, él no ha despertado. Le digo, qué raro, le digo. Y como él se despertaba, y la verdad era un hombre alto, llenito, ya estaba huesito, pero igual los huesos pesan y a veces nos cansábamos. Y mi hermana me decía, no, Erika, no lo despiertes. Yo, pero qué raro que no. Puse alabanzas. Falleció. Dios nos permitió estar ahí, ver el último suspiro de él. Y duele, ¿no? Pero, hermanos, fue una paz. El cáncer de él fue tan agresivo que los doctores nos decían, bueno, prepárense para los dolores. Pero fue una paz, mis hermanos, algo que el Espíritu Santo tomó control de todo. Yo sin querer puse unas alabanzas y la enfermera nos decía, él en la madrugada, me dice, en la madrugada las llamaba a su mamá, llamaba a Erika, Gaby, Pablo. Y en las últimas palabras que él dijo, que la enfermera fue la que los confirmó cuando él ya falleció. Ya, Señor Jesús, llévame contigo. Ya, Señor Jesús, llévame contigo. El hombre que yo pensé, por eso cuando yo escucho testimonios como el suyo, pastora, testimonios como el de Patti, yo digo, Señor, vale la pena servirte. Nadie se te escapa. Si tú tienes una necesidad, tú no te le vas a escapar a Él. Él está al pendiente de ti. No temas. Solo búscalo, determínate, decídete. Decídete. Él te está llamando. Decídete. Él tiene cosas grandes para tu vida. Él te va a honrar. Él te va a honrar, pero decídete, determínate. Hay bendición, determínate. No todo es fácil, mis hermanos, hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio. Cuando yo estudiaba la vida de este rey, yo dije, Señor, con una abuela media bruja, con un papá que hizo todo lo malo, y él se determinó en derribar esos altares. Es que
la historia, yo he escuchado que no es como empiece, sino como termine. Sí, mi hermano, pero también tienes que mantenerlo. Ganas una batalla, ganas una guerra, mantente en esa dirección. Porque a veces esto es lo que nos pasa, nos debilitamos, ganamos una batalla y ya, wow, la gané y ya, bajamos la guardia. No, esto es constante. Esto es de estar en constante búsqueda del Espíritu Santo. Él es el Espíritu Santo. Por eso mi deseo, hombre de Dios, búscalo, determínate. Quizás yo con mucho respeto se los digo, mis hermanos hombres, con mucho respeto. Porque el Espíritu Santo me hacía sentir eso hoy, que va a venir una ola que vamos a ver nosotras las mujeres, wow, Señor, gracias por esta cabeza. Gracias por la cabeza. Gracias, Señor, porque ¿sabe qué? Uno hasta se siente más segura. Y no solamente hablo en lo natural, sino hasta en lo espiritual, mi hermano. El rey Asa para mí fue una gran, yo dije, Señor, todas las reformas religiosas que él hizo, la victoria que Dios le dio. Usted está en 2 Crónicas 14, 15 y 16 y lea la historia del rey Asa. Cómo Dios le dio la victoria ante el rey etíope. Él se acercó y le dijo, Jehová, para ti no hay diferencia. Para ti no hay diferencia. Tú eres un Dios que no prevalezca contra ti el hombre. ¿Y qué hizo Jehová? Deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá. Y huyeron los etíopes. Y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento. Ni siquiera los dejó respirar. Porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército. Cuando hay una gran victoria, hay un gran botín, mi hermano. El botín de Pati ayer lo vimos. Y van a venir más. Cuando hay una gran victoria viene el gran botín. El botín, lo que te pertenece, lo que es tuyo, lo que por ley te pertenece, pero hay que lucharla. El evangelio no es fácil, yo sé. El evangelio no es fácil, es de sacrificio, es de levantarse a orar, de ayunar, de leer la palabra, de estar ahí. ¿Sí? Es fácil, pero ahí está Él, el Espíritu Santo está ahí. Él es tan lindo y tan tierno, hermano, y he aprendido, cuando no sé qué decir, empiezo a hablar en lenguas. ¿Y cómo lleno ese lugar? ¿Cómo llena ese lugar? No es que lo lleno yo, lo llena Él. ¿Cómo lo llena? Lo llena. Llena esa atmósfera, llena ese lugar, llena esa casa. Llena y empiezo y ora y habla en lengua. Y mis hijos dormidos y ahí estoy, y se mueven y ahí estoy. Mi esposo, Señor, mientras Señor, y orando en lenguas. Porque hay momentos en que uno no sabe qué decir. Determinémonos, mis hermanos. Determinación igual bendición. Determinación igual bendición. Lo que hizo Asa se determinó, Dios lo bendijo. Se determinó lo que hizo, y tanto lo que hizo Moisés, lo que hizo Elías, lo que hicieron Esdras, Nehemías, hombres profetas determinados en levantar de nuevo los muros de Jerusalén y lo lograron. Determinémonos, mis hermanos. Determinémonos a sujetarnos. La sujeción, qué importante que es, mi hermano. Al principio, como que a uno lo sacude, pero ya cuando el Espíritu Santo toma rienda completa de ese asunto, ni lo sientes. Y Él te dirige, y Él te lleva, y Él te guía. Determinémonos. Determinación igual bendición. A veces queremos la bendición, pero no nos determinamos. O nos determinamos a media. Como les decía, tan importante es el día de la guerra como el día de la victoria y como el día después de la victoria. Es importante el día de la guerra, el día de la victoria y el día después de la victoria. Determinémonos, mis hermanos. Le doy gracias a Dios porque estamos en una casa profética. Grábese eso en su cabeza. Esta es una iglesia profética. Es profética, mis hermanos. Es profética. Atesore, agarre todo lo más chiquito,
Lo que quizás al otro hermano no lo sintió, pero si el Espíritu Santo te lo dio a ti, agárralo, atesóralo como esa perla, como esa piedra preciosa en tu corazón. Determinación igual bendición. Determinación igual bendición. Determinación igual bendición. Determinémonos. Yo sé, esta es una iglesia poderosa, es una iglesia profética. Siéntase bendecido. Siéntase bendecido, mis hermanos. Cuando yo llegué a este lugar, yo llegué a Canadá en el 2010. Yo venía de una iglesia activa, siendo activa en Ecuador. Y Dios sabe mi temor, había en mí un temor de no encontrar la iglesia adecuada, la iglesia donde Dios quería que esté, porque eso es importante, donde Dios te tiene, donde Dios te quiere. Recuerdo que yo llegué y yo le dije a mi esposo, y mi esposo me dice, ay mira, pero bueno, acá hay una cerca. Y estuve ahí, pero yo sabía que no era el lugar. Pero dije, Señor, para andar como sapito de un lado a otro, no, me quedo aquí hasta que, Señor. En eso salí embarazada de mi hijo, del segundo. Mi mamá vino a atenderme en el segundo embarazo. Entonces yo le dije, mami, fíjese, yo sé que ese no es el lugar, pero no quiero andar de un lado a otro, le dije. Y mami dice, Erika, oremos, me dice. Y voy a hablar con el pastor Felipe González. Algunos no sé si lo conocen, bueno, el pastor Felipe González. Entonces, pero mientras tanto yo oraba y el pastor Felipe González se comunicó conmigo y me dijo, busca en YouTube. Me dice, busca en YouTube. Y le dice a mi mamá, le dice, pastor Felipe, yo quiero una iglesia para mi hija porque yo me tengo que regresar, dice. Pero yo quiero una iglesia para mi hija, para mis hijos, donde se predique el evangelio completo, donde se predique la santidad. Entonces, el pastor Felipe sí dice, yo tengo una, dice, búscala en YouTube, Rey de Gloria. Wow, apareció ahí el pastor Moisés. Igualito, así como lo vemos ahorita, igualito. Igualito apareció el pastor Moisés. Cuando yo vi esa imagen, YouTube hace en el año 2011, les digo, imagínense, 2011, que ahora la tecnología, las imágenes son mejores, la resolución es mejor. Pero imagínense en esa época, yo, wow, a mí me quedó. Entonces averiguamos, le dice el pastor Felipe, mira, me dice, busca en YouTube y le da la dirección a mi mamá. Y mi mamá, para testimonio, mis hermanos, me dice, Erika, me dice, bueno, vamos. Pero ella me dice, yo estoy orando, me dice, estoy orando. Y vinimos acá a la iglesia. Cuando entramos acá a la iglesia, dije, esta es, Señor, aquí es. Yo no había hablado con mi esposo, porque mi esposo estaba medio, como que quería la iglesia que te queda cerquita de la casa, 5 minutos. Yo no había hablado con él. Y cuando me dice, Erika, no sé, pero me gustó tanto esa iglesia. Y mi mami va corriendo, pues la suegrita metida, no mentira. Va donde el pastor Moisés y le dice, pastor, ¿sabe qué? Aquí mis hijos se van a quedar. Y yo ya sabía, mis hermanos, ya mi Dios ya. Mi esposo por su lado, cada uno nos tocó. Y mi mamá me dice, Erika, yo le puse una señal a Dios, me dice. El mensaje que el pastor predicó hoy, ese era el mensaje que yo le había dicho, Señor, si el pastor hoy habla de la santidad, esta es la iglesia donde Erika y Raúl se tienen que quedar. Y así fue. Donde Dios, yo dije, Señor, uno en pequeños detalles te tienes que determinar para ser bendecido. Te tienes que determinar para ser bendecido. Buscad primeramente el reino de Dios. Si no lo busco, las cosas no van a ser añadidas. Lo que hablaba Timmy hace 2 semanas. Le doy gracias a Dios, mis hermanos. Gracias por esta iglesia. Y ¿sabe qué, hermano? Atesore, valore este lugar. No lo digo porque está la pastora aquí, lo digo por convicción. Lo digo por convicción, mi hermano. Atesore este lugar, valórelo, porque es profético. Amén. Nada. Y no digo que no va a haber, van a haber sus cosas, porque es que esto es hierro con hierro se aguza, dice la palabra. Hierro con hierro se aguza. Usted júntese a una mujer de oración, usted va a estar orando. Usted júntese a un hombre de oración, usted va a estar orando. Usted júntese a alguien que de pronto quizás lo mismo va a hacer.
Pero bueno, mis hermanos, eso era lo que yo les quería compartir el día de hoy. La determinación igual bendición. La determinación que tuvo Asa en derribar esos lugares altos, en derribar esas imágenes. Quizás hay cosas en nuestras casas que no están bien. Hay cosas en nuestras casas que quizás no tienen que estar. Dile al Espíritu Santo que tome control. Y el Espíritu Santo, hay algo que yo he aprendido mucho aquí en la iglesia y que la pastora siempre lo recalca. Así como el Espíritu Santo está con ella, está conmigo. Así como está conmigo, está contigo. El Espíritu Santo te hable y que el Espíritu Santo te dirija. Señor, a ver, ¿dónde empiezo? ¿Cómo empiezo? Y empiezas orando, 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 orando. Y a veces sin saber qué decir, y orando, y orando, y orando. Y viene una ráfaga y un fuego del Espíritu y empiezas a orar. Y el Espíritu Santo te empieza a dirigir, y te empieza a dirigir, y empiezas, y empiezas, y empiezas. Y rodeas todo ese lugar. Yo recuerdo una vez cuando yo vivía en el otro departamento, entró la superintendente, y yo la vi porque era una señora que fumaba. Y yo le dije, ¿estás bien? Me dice, ¿cómo respiro un aire de paz aquí? Me dice. Pero yo me asusté, yo dije, ¿por qué ella hizo así? Yo, ¿estás bien? ¿Are you okay? Oh my God, me dice, ¿qué ambiente de paz aquí? Yo dije, Señor, qué real que eres tú. Qué real, que a veces uno cree que Dios no está ahí, pero Dios está ahí contigo. Que hay movimientos angelicales en tu casa cuando estás orando. Parece que no. Es que saben que esto es de perseverar, esto es de determinarse, de seguir ahí, de ser incómodos. Incómodos ahí, estar ahí, de incomodarnos para ser bendecidos. Nos incomoda determinarnos a veces, mis hermanos. Es incómodo. Pero al final va a valer la pena pagar el precio para recibir la bendición. Ahora como madres, a nosotros que nos toca pagar el precio por nuestros hijos, perseverar por nuestros hijos. Y va a ser una carrera. Yo sí le doy gracias a Dios por mi madre, porque sí que sufrió ella. ¡Ah! Qué mujer para haber sufrido tanto maltrato. Pero ahora, qué bendición que tiene ella. Yo digo, wow, Señor, gracias, porque lo que ella vivió no lo viví yo, o sea, no fue a ese grado, no. Yo digo, Señor, si ella no lo hubiera hecho, ¿qué hubiera sido de nosotros? Ahora yo te invito, determinémonos, mis hermanos. Y me acordaba de lo que la pastora nos decía, mujeres determinadas. Y yo, wow, Señor, determinarnos. Y no es fácil, porque no es fácil, la verdad no es fácil, el evangelio no es fácil. Pero si tú te determinas, tú vas a ser bendecida. Si te determinas a buscar a Dios, tú vas a ser bendecida. Determinarnos, buscarlo, derribar esos altares, derribar el orgullo, derribar dioses quizás que tenemos, rencor, resentimiento, eso no nos ayuda. Eso no nos ayuda. Yo quiero que el Espíritu de Dios more en mí. Yo sé que tú también deseas que el Espíritu de Dios more en mí. Esto es un trato de cada día. Nosotros lo sabemos, mis hermanos, gracias a Dios estamos en un lugar donde nos predican el Evangelio, la palabra. Pero vamos más allá, caminemos más allá. Vamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, como dice la palabra. Busquemos más. Hombre de Dios, busca más. Lo vas a encontrar. Varón, lo vas a encontrar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te alabo y te bendigo. Cierre sus ojitos ahí. Gracias, Señor. Yo te doy en esta hora. Alabo, bendigo y glorifico tu nombre, Señor. No hay Dios como tú. Gracias por tu palabra, por tus promesas, Señor. Gracias, Señor. Yo te doy gracias por esta iglesia, por este pueblo, Señor. Gracias, Señor de la gloria, por cada uno de los que se encuentran aquí, Señor. Yo los bendigo, Señor. Yo los bendigo, Padre Celestial. Señor de la gloria, contigo no hay coincidencia. Tú eres un Dios preciso, tú eres un Dios que llega a tiempo. Y te doy gracias por esta palabra, Señor de la gloria, que primero ministró a mi vida, Señor.
Y te doy gracias, precioso Espíritu Santo, porque sin ti no lo hubiera logrado. Gracias, precioso Espíritu de Dios, porque tú estás aquí. Gracias, precioso Espíritu de Dios, porque tú nos enseñas. Ayúdanos a perseverar, ayúdanos a determinarnos. Ayúdanos a determinarnos, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, precioso Espíritu de Dios. Llénanos de ti, precioso Espíritu Santo. Llénanos de ti. Anhelamos tu presencia, Señor. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Nuestra alma te necesita. Nuestra alma precisa de tu presencia, Señor. Precisamos de tu presencia, porque con tu presencia vamos a seguir. Vamos a poder seguir adelante. Señor de la gloria, porque tú das fuerzas al cansado y esfuerzas al que no tiene ninguna, Señor. Gracias por tu palabra. Señor, declararemos tu palabra a tiempo y afuera de tiempo, porque es tiempo, iglesia, de comenzar a declarar su preciosa palabra, su verdad absoluta, no solo en mi vida y en la vida de mis hijos, sino en la iglesia, sino en el trabajo, sino en nuestra vida cotidiana. Declarar tu palabra, profetizar tu palabra, hablar tu boca, tus leyes, Señor, que puedan hacerse carne de nuestra carne, Señor. Que esa palabra penetre, Señor, como esa espada de dos filos, que penetre hasta partir el alma, los huesos, los tuétanos y las coyunturas, Señor. Y yo te doy gracias, Señor, por los varones de esta casa. Gracias, Señor de la gloria, porque son hombres de valor, hombres determinados, Señor. Hombres que se levantan en poder, Señor, en Espíritu Santo y fuego, Padre Celestial. Señor, gracias. Y así como tú lo hiciste, Señor, cuando tú resucitaste, Padre Celestial, Señor Jesús, y cuando el ángel dijo, avisen a sus discípulos y a Pedro, aquel que fue un hombre que te falló, Señor, pero que igual tú pediste que le avisaran a él que tú habías resucitado. Gracias por el sacerdocio de este ministerio. Gracias por nuestros pastores. Gracias por este lugar. Gracias por cada uno de los que trabajamos de alguna u otra manera en este lugar. Gran recompensa hay. Gran recompensa hay. Gran recompensa hay. Gran recompensa. Gracias, Señor. Yo alabo y glorifico tu nombre. Precioso Espíritu Santo. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor. Aleluya, gracias. Gracias. Así que ya saben, mis hermanos, determinados, igual bendecidos. Amén.